Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Recuerda que este podcast es especialmente para ti y en amor a Dios. Que sigamos conociendo el verdadero corazón de Dios y cómo es caminar con Él. El episodio de hoy es El cielo lo arrebatan los valientes. No sabes qué gozada me di realizando este tema, estudiándolo y es como si Dios me dictó cada versículo, cada palabra que te voy a estar compartiendo en este podcast. Algo por lo que vamos a comenzar es en Mateo 11:12 dice su palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Por eso sí, por eso este tema, el cielo lo arrebatan los valientes. Desde la llegada de Jesús en forma de hombre, vino con un propósito a través de su sacrificio en la cruz. Nos pudo reconciliar con el Padre, ya que desde el Edén que se cometió el pecado, todo ser humano fue destinado a sufrir muerte. Y déjame te cito esta parte. En Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, o sea, sobre Adán entró el pecado, un solo hombre. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. A través el error y el pecado que tuvieron tanto Adán y Eva desde el tiempo del Edén, pues todos fuimos destinados a sufrir muerte. Pero en cuanto a la ley, como dice Romanos 5:20, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que Jesús vino a ponerle fin a esta ley, que es lo que venía en el Viejo Testamento. Por eso entró una nueva ley a través de Jesús. Y a través de eso vino a ponerle ese fin a esa ley para salvarnos a ti y a mí, y sobreabundó la gracia. Su gracia, ese favor inmerecido. A través de su gracia es la sangre que fue derramada para poder pagar nuestros pecados y ahora sí que fuimos pagados a precio de sangre. Entonces, de tal forma que tú y yo le reconocemos en nuestro corazón, somos acreedores a la vida eterna. Y siempre que hagamos la profesión de fe de corazón sincero y por convicción, será así que va a sobreabundar la gracia de Jesús en nosotros. Y así seremos acreedores a la vida eterna. Algo que me gustaría hacer un paréntesis. Sé que suena muy fuerte decir que a través de su sangre nosotros fuimos pagados a precio de sangre. Y es que así fue. Y así tenía que ser y así estaba destinado ser para poder ser reconciliados con el Padre, para que nosotros como hijos podamos vivir la vida eterna, lo que Dios desde un principio había querido para nosotros. Él no quería que esto pasara, pero a través de, como dice su palabra, que por medio de un solo hombre se sufre muerte, así a través de un solo hombre que Jesús, en cuerpo de hombre, vino, derramó su sangre, nos dejó sus enseñanzas y vino a darnos vida eterna. Entonces, esto tiene que ser, tú y yo no estuvimos en ese tiempo, pero por convicción, porque creemos en Él, que es lo superior a este mundo, es así como Él opera en nosotros. Y quiero compartirte lo que dice en Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para poder tener una reconciliación de Dios, porque al sufrir, al haber un pecado, hubo una separación, se dice que se rasgó el velo entre Adán y el Padre, o sea, ellos eran semejantes, ya eran como Dios, pero al pasar esta circunstancia fue como
se separó todo lo que Dios había establecido a través de la desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias. Entonces hoy, para poder ser, para poder tener las cosas del reino de los cielos, es a través de Jesús, de creyendo en Él, por convicción y en amor. Y a través de eso, por medio de Él somos hijos y hay una reconciliación con Él. Ese favor inmerecido nos vino a salvar y podemos arrebatar las cosas del cielo, porque como hijos de Dios, el reino de los cielos opera a través de nosotros. Al momento de reconocerle a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Él opera en mí. ¿Y sabes algo que me encanta? Cuando nosotros le reconocemos a Jesucristo, y eso búscalo en la Biblia y vas a ver que es cierto, que dice que allá en la Biblia, en el cielo, hay un ángel escribano que cada vez que un hijo de Dios le reconoce a Jesucristo, él escribe, y hoy tu nombre, al que tú le reconozcas, tu nombre estará escrito en el libro de la Biblia. Entonces, es así como nosotros somos acreedores a la vida eterna. Y algo que dice en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por amor se entregó. Asimismo Dios entregó a su Hijo por mí y por ti, por amor. Y algo que cuesta mucho trabajo a la humanidad es reconocerle, entregarle su corazón. Él te pide solamente tu corazón, de corazón reconocerle, entregarle su corazón. Y otras cosas, otros lugares, otras, em, pues podemos decirle cultos, religiosidades, te hacen hacer cosas que no es necesario hacerlas, que te llevan a hacer cosas que sin darnos cuenta nos llevan a errar en el blanco y a estar en una circunstancia donde a lo mejor no nos morimos físicamente, pero sí hay una muerte espiritual. Porque al final, al partir de este tiempo, mi cuerpo se descompone, se desvanece, pero mi alma y mi espíritu se van al cielo, a la vida eterna. Yo, yo y tú debemos de creer fielmente en eso, en sus promesas. Y al momento que vamos caminando, vamos viendo y experimentando ciertas cosas. Entonces, a través de que vive Cristo en mí, yo empiezo a caminar en las cosas del reino y no en las de este mundo temporal, porque al final este mundo se va a acabar, familia. Este mundo va de mal en peor y este mundo ya no hay vuelta atrás, y está escrito y hay profecía a través de todo esto. Entonces debemos entender que las cosas del reino es algo que añadimos a nuestro estilo de vida que siempre va en contra de lo que dice este mundo. Creer en Jesús me hace arrebatar una gran promesa, vivir eternamente. Y eso, yo creo que ni tú ni yo queremos eso. Muchas personas creen que existe el purgatorio, que existe que cuando partimos de este plano entramos a un sueño profundo, y la realidad no es así. La Biblia habla de de un cielo y de un infierno. Y al no reconocerle, pues imagínate a dónde vamos. Al reconocerle, pues somos acreedores a a la vida eterna, al reino de los cielos, a vivir eternamente. La gente está muy confundida y creyendo que uno cae en un sueño profundo, pero desafortunadamente por no leer, dice su palabra, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y así lo hacemos. Pero hoy que tenemos la oportunidad de también, tanto como este podcast, en otras plataformas, la palabra de Dios
se ha extendido, en donde no hay ni un solo lugar hoy en día donde no haya una prédica, donde no se esté evangelizando, donde no se esté compartiendo su palabra, pero desafortunadamente no le hacemos caso. Creemos que es algo que yo no lo necesitamos y también en algún momento lo pensaba yo, a pesar de que desde que tengo memoria he escuchado la palabra de Dios y por medio de mis padres también conocí a Jesús, recibí a Jesús, pero en mi tiempo ya de adulto, pues uno se va distanciando y va seleccionando lo que cree que a uno le conviene, pero de verdad Dios siempre tiene un propósito y eso es totalmente verídico y algo que yo puedo validarte, que al final Él sabe, Él elige a quién quiere para estar en su reino y gracias a Dios Él me eligió y yo creo que también a ti tiene algo especial para ti. Si has estado escuchando estos podcasts, te sigues preparando, sigues teniendo esa inquietud o ese deseo de seguir escuchando su palabra, créeme que Él tiene algo muy especial para ti, tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y Él no va a dejar algo inconcluso en nuestras vidas. Nos da nuestro tiempo de recapacitar, pero hoy, familia, el tiempo es limitado. Ya no podemos estar pensando estar o no estar. Debemos de estar. Créeme lo que hoy mi vida ha cambiado muchísimo y hoy no cambio por nada. Las cosas que vivo con Dios, el tiempo que estoy dedicándole para en especial, en este podcast y en otras cosas. Y no lo digo por sentirme una mejor persona, no, porque Él es a través de mí. Recordemos que dijimos, ya no vivo yo, más vive Él en mí. Entonces, como dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso. O sea, imagínate tú dar a tu Hijo para que todo el mundo se salve. No, eso no lo tenemos que hacer hoy en día. Él ya lo hizo y solamente se necesita hacer una vez. Ya no se necesitan hacer sacrificios, holocaustos, nada de esas cosas, ni mandas, ni irte de rodillas. Este, Dios ya hizo todo por nosotros. Entregó a su Hijo, Jesús lo hizo por amor para que no nos perdiéramos y tengamos vida eterna. Esta es una primera promesa nuevamente al aceptar a Jesús con todo mi corazón y con todo tu corazón. ¿Sabes algo fascinante? En este momento muy probablemente estás pasando por una circunstancia difícil en tu vida, ya sea de salud, física, económica o familiar. Todo problema es temporal y así como tan es temporal en el proceso de vivir la dificultad o el desierto en el que me siento ahora, Él promete estar hasta el fin con nosotros. ¿Le reconociste? Y a través de que le reconociste, Él promete estar hasta el fin contigo. Y eso lo puedes leer en Mateo 28:20 que dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay que guardar las cosas que Él nos ha dejado y nos está enseñando en nuestra vida. Su palabra está escrita y es la verdad. Su palabra dice así. Él quiere que nos mantengamos siempre pegados de Él, trabajar juntamente en uno mismo, Cristo y yo, no alejarnos de Él. Así seremos más sabios y tomaremos mejores decisiones. Y bueno, preguntarás, ¿cómo? Que juntamente en uno mismo. Recuerda que ya no eres tú, mas es Él en ti. Dejemos hacer lo que nos plazca para operar como realmente debemos de hacerlo. A través del Espíritu de Él, ya está en mí y en ti. Él habla al corazón y al momento de intimar, estando en oración y hablándole, podemos tener mayor revelación.
También al leer su palabra es muy importante para conocer el corazón de Dios. Él nos guía y nos fortalece en ese momento que estamos en oración. Él le encanta pasar un tiempo contigo, conmigo. Él es lo que más anhela, pero desafortunadamente a veces, muy tristemente, utilizamos a Dios como pastillita para quitarnos el dolor. Cuando estamos viviendo la dificultad, solamente nos queremos acordar de Él, pero no estando y no estando en una dificultad, lo hacemos. Y yo creo que debemos de hacerlo todos los días de nuestra vida y lo debemos de hacer porque de verdad actuamos mucho más sabios cuando estamos en comunión con Él, estando pegados de Él día y noche, estudiando su palabra, hablando con Él. Y no te digo que te vuelvas religioso, están hablando con Él, no te vuelves religioso. No estás encerrado en un cuarto, en una iglesia, en un edificio. No, estás pasando el tiempo con Él y las cosas que tú estás haciendo en tu día a día, hazlas con excelencia, con amor. Esfuérzate por hacerlas como si son para Él, porque si las haces para Él, trae mayor peso, mayor beneficio en tu vida. Entonces es muy importante, como dice Efesios, te voy a leer lo que viene en el capítulo 6 del 18 al 20, dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos, oren también por mí para que cuando me hable, me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Así de esta forma entendemos su palabra a través del Espíritu y estando siempre juntamente con Él, no salirnos de su cobertura, porque al salirnos de su cobertura, Él nos da libre albedrío y nosotros podemos tomar la decisión, primero al reconocerlo, no reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero la otra es, yo decido si me retiro o no me retiro. Y retirarme es empezar a hacer las cosas a mi manera. Entonces, imagínate las consecuencias, las que uno empieza a vivir. Dios, Él quiere que no nos apartemos de Él para nada, porque Él sabe perfectamente que si nos retiramos de Él, vamos a hacer lo que nos plazca, lo que nos parece a nuestra manera de vivir y vamos a empezar a errar en el blanco. Entonces, como dice este verso que te voy a leer, dice, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No hay que pagar el fuego del Espíritu. Hay que estar orando siempre en todo momento para ser sabios en alguna actividad que no me sienta capaz. Hay que meternos con Dios o estando caminando en el proceso, en el momento, antes de, después de dar gracias. Hay que orar para que ese fuego en el espíritu siempre esté afianzado de Él. Como siempre digo, afianzado es estar como como que cuando estás abrazado de Él y no lo quieres soltar y dices, tómame hoy, no me sueltes, Señor, de tu mano. Siempre quiero que estés conmigo. Entonces hay que mantener vivo ese fuego en nosotros, seamos fieles a Dios, ya que se nos da, se nos ha dado a todos, de verdad. Hay tantas promesas, más de 7,000 promesas existen en la Biblia, de las que yo y tú podemos tomar para nuestra vida. Pero hay que leer la palabra para poderla entender. Y leer la palabra les voy a decir algo. Hoy, para mis negocios, mis empresas, soy mucho más sabio. Si tú creías que nada más era para estar sentado en, en, en un edificio, en una iglesia, no es así. En mi vida, al estar intimando con Él, puedo experimentar mayor sabiduría, mayor capacidad al momento de tomar mis decisiones, ser más convincente de lo que quiero, ser determinado y no hacer las cosas de manera
inoportunas, de manera ineficientes, Dios me va guiando en el proceso. Y como se los he estado platicando en estos últimos podcasts, pasando una dificultad, Él me ha dado la sabiduría y la capacidad de manera sobrenatural para tener esa paz que sobreabunda en mí y que Él me ha dado la palabra de decir, en mí tienes la victoria. Y esa es una promesa también, que tú también la puedes tomar, pero hay que caminar con Él, hay que estar con Él. Algo que te voy a compartir es la historia de Abraham, que eso es algo, Abraham, el padre de la fe, así como se le fue dado ese nombre, de verdad es una historia que es un ejemplo, de verdad es un ejemplo que a través de la obediencia y sobre todo su fe, lo bendijo tanto así que hoy tú y yo, por eso estamos aquí. Y mira, te voy a dar un contexto desde el capítulo que está en Génesis, capítulo 22, verso del 12 al 16. Ya en tu tiempo, te aconsejo que tomes tu tiempo para poder leer un poquito más acerca de la historia de Abraham y las grandes pruebas que puso Dios en él. Y te comparto lo siguiente. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Aquí, señores, quiero decirles que aquí Dios estaba probando a Abraham, porque Abraham ya era, en ese momento de lo que les estoy leyendo, ya era grande. Entonces ya era, pues sí, muy mayor junto con su esposa Sara. Y Dios le había dado una promesa que le iba a dar su hijo. Se lo dio, pero al final Dios lo volvió a probar su corazón. Y Dios le dio la orden de sacrificar a su hijo, pero más que sacrificar a su hijo, claro que no pasó. Ahorita seguimos leyendo la historia, pero Dios probó el corazón de Abraham y a través de la obediencia, por obediencia, Abraham fue acreedor de una gran promesa que tú y yo podemos tomarla. Eh, entonces, decía que no extiendas tu mano sobre el muchacho, o sea, cuando Abraham y su hijo empezaron a caminar y llegaron al monte para ponerlo sobre una roca, Abraham estaba extendiendo su mano para, pues, sacrificarlo. Y dice, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Temer a Dios, señores, va más allá de la palabra como muy la podemos definir. Recordemos que la Biblia se, se lee a través del Espíritu para ser mucho más sabio. Hay algunas cosas que no se leen de manera textual, hay cosas que hay que tenerlas, eh, hay que leerlas con el Espíritu para poderlas entender. Pero claro, también temor a Dios, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Al momento de que, pues, Dios vio que Abraham pues estaba obedeciéndolo, probó su fe, su obediencia, y a través de eso pues no tuvo que hacer ningún sacrificio. Dios no quería que sacrificara a su hijo. Lo que quería era ver hasta dónde Abraham era capaz de ser tan obediente. Y al final apareció ese carnero y como dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Qué gran promesa a través de una gran obediencia, porque la desobediencia nos trae
consecuencias, y esas consecuencias nos vienen a traer morir de manera cosas espirituales, no físicamente. Y esas cosas también, claro que se llegan a ver reflejadas en la enfermedad, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir. Cada vez que nos proponemos hacer algunas cosas, a veces no funcionan o no se dan porque hay algo que nosotros hemos profesado con nuestra boca, porque no hemos cuidado nuestra lengua. Pero bueno, no me voy a desviar tanto de eso, pero sí quiero decirte que a través de ser obediente, te vuelves acreedor. De cierto dice la palabra que te bendeciré, le dice a Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Esa es una promesa, por eso tú y yo estamos aquí. O sea, imagínate, multiplicaré tu descendencia como las estrellas y como la arena. Imagínate, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Hoy por medio de la fe, como Abraham la tuvo siempre en Dios, es como hoy el reino de los cielos lo podemos arrebatar. Primero al reconocer a su Hijo, que aunque no estuvimos en ese tiempo, pero por convicción creemos en Él. Es la única forma de ver y experimentar una vida con Dios. No es como el mundo dice, ver para creer. Con Dios, bienaventurado, dice su palabra, porque me has visto, o sea, en el momento que él estaba, has creído, le dijo Jesús. Dichosos ahora nosotros, los que no han visto y sin embargo creen. Amén. Nadie puede tener el reino de los cielos si no creen por medio de la fe. Hoy que tú y yo no estuvimos en ese tiempo, pero por amor y por convicción, somos dichosos. Y a través de tener la convicción de lo que no se ve, porque de a partir de allí de caminar sin ver es como las cosas en Dios se van a ver materializadas. Él nos dice, pruébame y verás si no abro las compuertas de los cielos. Esa es una promesa y te invito a buscarla. Yo te puedo decir que mis ojos a través de mis pasos de fe han visto cosas sorprendentes de lo que Dios ha hecho en mi vida y de verdad mi vida con Él no la cambio por nada. He experimentado desde dejar muchas cosas que me hacían errar, dejar morir egos, saber pedir perdón, obedeciendo. Todo eso he estado aprendiendo y también he dejado algunos vicios que que dañan mi salud, pero Dios me hace obediente. Y créeme que a través de esas imperfecciones que muchas veces lo señalamos o nos autojuzgamos, señalamos a las demás personas, Dios usa a personas que creemos que son ordinarias, pero a través de esas personas hace cosas extraordinarias. Los discípulos de Jesús, no creas que eran santitos. Uno era asesino, uno robaba, uno, o sea, de violadores, matados, o sea, imagínate, y con ellos hizo cosas extraordinarias, tanto así, a través de todo lo que te he estado compartiendo, pues están escritos a través de ellos, inspirados en el Espíritu, escribiendo a través de cada libro que podemos citar y compartir, estudiar, discernir, para ser mucho más sabios en nuestro diario vivir. Entonces, he experimentado desde dejar muchas cosas de verdad. Esta es la forma de arrebatar el cielo y tomar las cosas que Dios tiene para nosotros. Solo hay que activar y caminar sobre su promesa con obediencia y diligencia. Dios es bueno siempre. Empecemos a conocer su corazón y su forma de pensar. De verdad, hay que conocer su corazón y cómo es Él. Muchas veces creemos que Dios es el viejito regañón, canoso, que nada más está viendo. No, Él nos ama y Él quiere de verdad tener ese tiempo con nosotros y hay que conocer su forma de pensar para no prejuzgar o autocondenarnos o llenarnos de definiciones, de información
que muchas veces la escuchamos en otras personas cuando dicen Dios te va a castigar, y la realidad es que nosotros mismos nos autocastigamos, pero hay que leer la palabra porque es la única forma en la que vamos a conocer el verdadero corazón de Dios. Imagínate, dio a su Hijo por amor a ti y a mí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir o querer que haga, siga haciendo por nosotros cuando ya lo ha dado todo? A través de sacrificio lo dio todo. Solamente hay que leer para entender y discernir en espíritu. Hay que reconocer a su Hijo en amor para poder tener revelación. Él anhela estar contigo y que tú pases tiempo con Él. Y con esta última frase termino. Hoy más que nunca, más que vencedores en Cristo, con diligencia y perseverancia, tendremos una vida de manera sobreabundante. Una vida que solamente podemos experimentar a través de que le reconocemos. ¿Y sabes cómo le puedes reconocer? Te invito a que vayas al podcast anterior de este episodio, porque ahí les enseño cómo profesar y reconocer a Cristo Jesús con todo tu corazón. Y en su nombre, siempre hacer las cosas. En su nombre, servirle. En su nombre, hacer las cosas en excelencia. Te bendigo y te veo en un nuevo episodio, Más que Vencedores.